Decatlón, el deporte en su máxima expresión. Estamos en nuestro segmento de nutrición. Ya se encuentra con nosotros nuestra invitada de esta semana, la licenciada en Nutrición Clínica y Deportiva, Andrea Barrios. Andrea, bienvenida nuevamente a la Red Fit. Andrea, como siempre, un gusto compartir dentro del programa. Le agradecemos mucho ahí el tiempo. Muchas gracias, Jorge. Gracias igualmente por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, Andrea. Le cuento de qué nos gustaría hablar esta semana dentro de nuestro segmento de nutrición. Quisiéramos hablar acerca de cómo reconocer cuando es hambre o antojo, Andrea. Por ahí a veces confundimos si es un antojo que tenemos o si realmente pues es hambre. Y para empezar la plática quisiéramos hablar acerca de consejos para reconocer esta sensación, Andrea. Muy bien, bueno, para comenzar yo creo que es importante hablar sobre reconocer cuando tenemos hambre física o fisiológica y cuando tenemos hambre emocional, que el hambre emocional es la que va más ligada con la ansiedad, ¿verdad? Al final, pues yo creo que culturalmente todos estamos como bien relacionados como que la alimentación con nuestros sentimientos. Y un par de ejemplos que les puedo dar es, tal vez tienen algún recuerdo de pequeños que alguna vez se cayeron y cuando se levantaron les querían dar un dulce como para ponerlos contentos nuevamente, ¿verdad? O si alguna vez pues sacaron buenas notas en el colegio y los llevaron a comer a su lugar favorito, ¿verdad? Al final pues no tiene nada de malo aprender a disfrutar la comida, al contrario, ¿verdad? Hay que aprender a hacerlo, pero también es importante aprender a tener una buena relación con la alimentación. Y para esto pues es bueno identificar si estamos comiendo por hambre o estamos comiendo por ansiedad. Y para lograr identificar esto, pues tenemos que saber si en algún momento estamos alimentándonos para evadir emociones o si tal vez estamos alimentándonos de alguna manera que ya está llegando a afectar nuestra salud, pues de alguna manera pues bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, para comenzar, pues hay pues 5 formas de identificar, ¿verdad? Son algunas de muchas de las que hay, pero vamos a tratar de condensar estas. Primero, pues el tiempo de aparición, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos hambre física o hambre fisiológica, esta se va intensificando poco a poco y va apareciendo poco a poco. En cambio, el hambre emocional, esta aparece repentinamente, incluso a veces después de haber terminado una comida. De repente terminé de almorzar y se me antoja algo y ya me siento llena, pero se me antojó algo justo en el momento que terminé de comer. Esa es una forma de identificarlo, por ejemplo. Otro ejemplo es el tipo de alimentos, ¿verdad? El hambre emocional va ligada mucho con estos alimentos que son ricos en carbohidratos, son ricos en azúcares refinados o son productos ultraprocesados. Normalmente a eso ligamos el hambre emocional y cuando tenemos ansiedad, pues esos son los tipos de alimentos que buscamos. También, pues el tercero sería la saciedad, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos hambre física o fisiológica, nosotros llegamos a ese punto de saciedad muchísimo más rápido que con el hambre emocional. Con este es más difícil llegar a ese punto de saciedad y no me dejarán mentir, por ejemplo, Jorge, alguna vez hemos agarrado alguna bolsa de papalinas o una bolsa de dulces y de repente empezamos a comer una y otro y es muy difícil parar, ¿verdad? Es difícil llegar como a ese punto en donde decimos ya no más, ¿verdad? Es correcto, sí, hasta que se acaba la bolsita de chips, hasta ahí terminamos de comer y quizás ya estamos saciados, ¿verdad? Pero no dejamos de seguir picando y picando. Y esto también va ligado, digamos, con el cuarto, que es qué sentimiento tenemos nosotros después de haber finalizado esa comida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando terminamos de repente una bolsita así de papalinas y terminamos de comer y paramos y es como tenemos ese sentimiento como de culpa o esas sensaciones como desagradables, podemos decir que lo que tratamos de hacer fue satisfacer el hambre emocional y responder hacia una sensación de ansiedad más que hacia una sensación de hambre física o fisiológica. Entonces también es bueno, como siempre, al momento de terminar de comer, preguntarnos, ¿verdad? Si cómo nos sentimos bien, satisfechos o con esa sensación de culpa también. Y pues el quinto también es la circunstancia, es decir,
en qué momentos estamos comiendo más o estamos teniendo como esos atracones de comida que empezamos a comer con aquel hambre voraz, ¿verdad? Hasta terminarnos y devorarnos todo el plato. Y también preguntarnos, pues, qué fue lo que desencadenó esta acción, ¿verdad? Es muy, muy importante que aprendamos a identificar qué es lo que está desencadenando nuestra respuesta, porque entonces de esa manera también podemos identificar cuando es hambre o si estamos ligándolo a alguna acción que de repente nos molestó, nos tiene incómodos, y entonces vamos a buscar el refugio con la comida, ¿verdad? Y entonces estamos respondiendo a la sensación de ansiedad o al hambre emocional. Ok, buenísimo. Ya hablamos acerca de estos consejos para reconocer si es hambre o antojo, Andrea. Entonces, una vez que ya lo reconocimos, hablemos acerca de tips para saber cómo afrontar esta situación, Andrea. Muy bien, pues hay muchos tips para lograr ir afrontando esta situación, y al momento que practicamos estos tips, también vamos como reforzando nuestra manera de reconocer estos diferentes tipos de hambre o estas diferentes sensaciones. Por ejemplo, el primero, yo recomendaría tratar de siempre comer en un ambiente tranquilo y agradable. Yo siempre hablo de lograr formar como un ritual de comida, ¿verdad? No comer a la carrera o comer mientras estamos haciendo 20 cosas a la vez, sino que tratar de buscar ese espacio, ¿verdad? Y respetar ese espacio para la comida y formar pues un ambiente agradable, ¿verdad? Por ahí este tip pasa también con la recomendación de hacerlo de una manera consciente, Andrea. Que muchas veces comemos delante del televisor viendo una película o quizá delante de la computadora o una tablet y estamos comiendo y comiendo y no nos estamos dando cuenta de qué tanto estamos comiendo. Totalmente, eso va ligado mucho con, tal vez alguna vez han escuchado ustedes sobre alimentación consciente, ¿verdad? O el mindful eating también se le llama, y esto es súper importante ponerlo en práctica porque, como bien menciona Jorge, si nosotros estamos frente a una pantalla, normalmente la atención va totalmente a la pantalla y no hacia lo que estamos comiendo, y cuando terminamos de comer, a veces es como, incluso todavía tengo hambre, ¿verdad? Y de repente sí era mucha la cantidad, pero no me fijé en lo que estaba comiendo y todavía siento esa sensación de hambre. Y esto es porque no estamos enfocando nuestros 5 sentidos hacia la alimentación, ¿verdad? Entonces es importante todo, hasta ni siquiera, ponernos audífonos y no escuchar como el crunch de la comida, porque todo va ligado a que entonces estamos como afectando ese proceso natural, ¿verdad? Que debería llevar el cuerpo y enviar las sensaciones de saciedad o sensaciones de hambre, ¿verdad? Y pues también, ¿verdad? Lo otro es no pasar directamente la comida como que fuera un tracto, ¿verdad? Sin masticar, ¿verdad? Nada más tragar la comida y va para adentro, porque hay muchas personas que no mastican realmente o adecuadamente la comida, y esto afecta también porque nosotros cuando estamos masticando estamos enviando la señal del estómago hacia el cerebro para lograr identificar ese punto de saciedad o punto de hambre. Si nosotros comemos demasiado rápido y no masticamos, lo que va a pasar es de que no le vamos a dar tiempo, ¿verdad?, al estómago que envíe esa señal. Entonces vamos a seguir comiendo y comiendo y comiendo, y vamos a comer más de lo que naturalmente pues necesitamos, ¿verdad? Pues otra cosa también importante es pues cuando tengamos algún antojo, yo siempre recomiendo pues antes de satisfacer ese antojo, ir a nuestro tiempo de comida más cercano. Es decir, si tenemos una refacción, almuerzo, cena, tratar de adelantarlo un poquito, y luego, después de haber culminado ese tiempo de comida, podemos volvernos a preguntar, ¿verdad? Si de repente todavía permanece ese antojo, y pues de repente vamos a satisfacer ese antojo, pero ya no va a ser, o ya no vamos a decidir comer la misma cantidad que si hubiéramos respondido desde un inicio a esa sensación de ansiedad, ¿verdad? O ese antojo en específico, a que si ya comimos algo saludable antes y luego respondemos a ese antojo, ya va a ser probablemente menos la cantidad que consumamos. Súper, y por lo menos pues ya cumplimos con nuestro tiempo de comida, ¿verdad? Que normalmente pues tratamos de hacerlo de manera saludable, y por ahí quizás
con haber comido el tiempo de comida que nos correspondía, pues quizás el antojo ya se nos pasó, ¿verdad, Andrea? Y otra cosa súper importante es como los niños. Yo siempre lo digo con la alimentación de los niños. Primero tenemos que nutrir y luego ya podemos ir dejando caer otras cositas u otros antojos, pero primero nutrir, ¿verdad? Y que sea eso, o sea, que sean alimentos nutritivos lo primero que está cayendo al estómago. Y luego pues ya podemos tomar otras decisiones, ¿verdad? Pero ya muchísimo más conscientes. Al final yo creo que también identificar, o sea, cuando identificamos que es ansiedad y no es hambre, lo mejor es cambiar de chip o cambiar de actividad de lo que estábamos haciendo en ese momento. Pasa mucho, ¿verdad, Jorge? Que tal vez pasamos horas en la computadora, ¿verdad? O horas concentrados en una misma actividad y luego, digamos, al terminar esa actividad o al encontrar como un tiempo, vamos y respondemos con comida, ¿verdad? Entonces, lo mejor es que si tenemos esa sensación de ansiedad, estrés o antojo en ese momento, es como primero cambiar de chip, ¿verdad? Nos damos una vuelta, vamos a caminar, vamos a platicar con alguien 5 minutos. El solo hacer eso nos cambia ya lo que estamos pensando, ¿verdad? En ese momento, y ya nos reenfoca, tal vez, o nos redirige hacia la actividad o hacia la acción que realmente deberíamos de tomar y no hacia la comida. Súper, pues por cuestiones de tiempo estos son los tips que nos alcanza a platicar, pero súper interesante el tema de esta semana porque nos sucede mucho. Le agradecemos como siempre el tiempo, Andrea, y que comparta sus conocimientos ahí con toda la gente que nos ve y nos escucha. Si nos pudiera recordar cómo aparece en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla. Me pueden encontrar en Facebook como Nuclidep, al igual que TikTok, o pueden encontrarme también en Instagram como @Nuclidep255. De igual manera, pues hay muchas técnicas para lograr manejar esto, así que si de repente alguien está interesado en conocer una que utilizo mucho con mis pacientes, me pueden escribir ahí a cualquiera de las redes y con mucho gusto pues se las comparto. Buenísimo, ahí las vamos a estar colocando en pantalla. Le agradecemos nuevamente el tiempo, Andrea, fue un gusto. Muchas gracias, Jorge, igualmente. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más. Decathlon, el deporte en su máxima expresión.